En el año 1992, 200 personas, la mitad con máscaras para tapar su identidad, salieron a la calle a hacerse visibles. Carne y cuerpo y gritar igualdad. Esa marcha fue posible gracias a muchas activistas y organizaciones anteriores como Nuestro Mundo, fundada en 1967, y el Frente de Liberación Homosexual en los 70. Aún en los 90, en años de ajuste y de recortes de derechos, logramos importantes avances para nuestra comunidad. Desde lograr la personería jurídica de la CHA, la primera de la diversidad sexual, visibilidad en los medios de comunicación, la creación de contenidos propios y revistas en los kioscos de diarios, espacios de encuentro y debate, hasta la creación del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, más conocido como INADI, un espacio que se volvió un búnker para nosotros. De a poco, el Estado empezaba a reconocernos. Así fue que ante la redacción de la Constitución para la Ciudad de Buenos Aires en 1996, logramos que se consagrara el derecho a ser diferente en el artículo 11, que establecía la orientación sexual como uno de los pretextos discriminatorios, y se derogaron en la Ciudad de Buenos Aires los edictos policiales que criminalizaban a la diversidad. Así fue como llegó el primer reconocimiento a la identidad de una compañera trans en el DNI, de la mano de la activista Mariela Muñoz, en el año 1997. Pero a mí me gustaría que esto fuera por ley. En el 2000, Loana Berkins, una reconocida activista trans, era contratada por primera vez en el Estado como asesora en la legislatura porteña. En diciembre del año 2001, a consecuencia de la profunda crisis política, institucional y económica, se abrió una etapa de cambios. Nuestra comunidad logró la Ley de Unión Civil en la ciudad de Buenos Aires, en Río Negro y luego en algunas ciudades de Córdoba. Un antecedente inigualable que en el año 2002 ya insinuaba lo que se venía. Desde su inicio, en el año 2003, el gobierno que presidió Néstor Kirchner abrió la agenda a debates sobre derechos humanos e igualdad. La primera vez que me di cuenta que estaba viviendo un momento histórico con mi militancia tuvo que ver en el momento que la Asociación ATA, junto con el Ministerio de Salud de la Nación, hizo la primera vigilancia epidemiológica en la población trans, en donde se descubre la expectativa de vida de 35 a 40 años, y desde allí la primera articulación directa de las organizaciones de la sociedad civil con el Estado Nacional Argentino. También durante ese gobierno se publicó como decreto presidencial el Plan Nacional contra la Discriminación, que incluía un capítulo sobre diversidad sexual. Esta fue una herramienta fundamental en la construcción de igualdad en Argentina, que definió una posición del Estado e instruyó a todos los funcionarios a trabajar por el reconocimiento de todos nuestros derechos. Es en esta etapa donde pudimos introducir una perspectiva de diversidad en distintas leyes, políticas públicas e instituciones estatales. Como la primera área de diversidad sexual del país, en la Municipalidad de Rosario en el año 2007, y el primer Programa Nacional de Diversidad Sexual, creado en el marco del Instituto Nacional contra la Discriminación. Estábamos decididos a no detenernos. Así fue como, luego de un histórico fallo favorable de la justicia y gracias a la decisión política de la gobernadora de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos, se llegó a la celebración del primer matrimonio igualitario en toda América Latina en el año 2009. Matrimonio igualitario para mí es esa conquista que abre las puertas a todo lo que viene después y que tiene que ver con esa lucha y esa gran conquista frente al patriarcado. Tras un largo camino de lucha transversal y plural, con marchas, audiencias públicas e iniciativas con gente de la cultura, de la ciencia, de la política, de la comunicación, instalamos el debate del matrimonio igualitario en la agenda pública, ganando consenso social. Vencimos la presión antiderechos y así, en el año 2010, logramos, con un fuerte apoyo de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, la Ley de Matrimonio Igualitario. La noche en que se aprobó el matrimonio igualitario, esa noche en la que a las 4 de la mañana estábamos frente al Congreso esperando aquella votación histórica, creo que fue el momento más intenso que viví en mi militancia, en donde el Estado por fin reconocía nuestra igualdad absoluta, ¿no? Eran los mismos derechos con los mismos nombres, como decíamos en la campaña
por el matrimonio igualitario, ¿no? Los mismos derechos con los mismos nombres, porque esos mismos nombres eran los que nos daban acceso no solo a los derechos, sino a la igualdad. Abrimos una etapa de avance sistemático. Creo que a partir de ahí empecé a sentir que nuestra sociedad empezaba a reconocernos con los mismos derechos, los mismos nombres, en igualdad legal, pero todavía al día de hoy estamos transitando ese camino a la igualdad real que todavía falta muchísimo para hacer. Así, Claudia Pía Baudraco, referente trans, fue designada como coordinadora del área trans de diversidad sexual del INADI. Otra compañera y activista trans, Marcela Romero, fue elegida como Mujer del Año por la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Y María Rashid se consagró como la primera lesbiana visible en ser electa como legisladora en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año 2011. Nuestra comunidad luchaba por la igualdad y desde hacía muchos años se venía trabajando por el reconocimiento de las identidades trans por parte del Estado. Es por eso que en el año 2010 conseguimos el primer fallo a favor de un cambio registral en el DNI sin patologización. Esto abrió la puerta, junto con un trabajo incansable de parte de referentes y de organizaciones, apoyado en la movilización constante para que se logre la aprobación de la Ley de Identidad de Género en el año 2012. Así quedó garantizado el respeto a la identidad de todas las personas trans en nuestro país. Durante la promulgación de la ley, en un hecho histórico, Cristina Fernández de Kirchner, como presidenta de la Nación Argentina, pidió disculpas a la comunidad trans por la demora en el reconocimiento de sus derechos. Gracias y en todo caso, perdón por haber esperado tanto. Al día siguiente, se derogó el último artículo contravencional que criminalizaba las identidades trans en el país. Esto fue acompañado de muchos avances. Incluso se creó la primera Defensoría LGBT del país y de América Latina dentro de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Ministerio de Salud, mediante una resolución, eliminó nuestras identidades de los grupos a los que se les prohibía donar sangre. Y ese mismo año se creó la primera Subsecretaría Provincial de Diversidad Sexual del país en la provincia de Santa Fe. Por otro lado, en el ámbito del deporte, en el año 2015, casi 20 años después de la conformación de Deportistas Argentinos Gays, la DAC, Agustina Solange Pérez debutó como la primera basquetbolista trans en jugar un partido oficial. Nuestro país se volvió una referencia mundial en temática de igualdad, pero nuestro movimiento no se detuvo. El gobierno de Alberto Fernández creó el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad en el año 2019. También se logró la icónica sentencia con el doble agravante por violencia de género y por odio a la identidad de género en el juicio por el travesticidio de la activista Diana Zacayán en el año 2020. Ante la pandemia, nuestro movimiento organizado salió a hacerse carne de las necesidades básicas de toda nuestra comunidad. En el año 2021, al contrario de lo que se esperaba, se consagraron avances que van a quedar en la historia. Se promulgó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Se firmó el decreto presidencial que reconoce identidades por fuera del binomio masculino y femenino al incorporar la nomenclatura X en el Documento Nacional de Identidad. Por la decisión política del presidente Alberto Fernández y del ministro del Interior de la Nación, Guado de Pedro. Permite, digamos, claramente romper en lo registral con las categorías binarias, opresivas, heteronormativas. Logramos la Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para personas travestis, transexuales y transgénero, luego de una larga lucha en todo el país que empezó en la provincia de Buenos Aires en el año 2015 con el primer cupo laboral trans aprobado. Pero a mí me pone muy alegre cuando veo que mis compañeros tienen proyectos de vida. Estamos avanzando. Falta todavía, pero bueno, creo que una ley integral trans nos va a dar ese 70% que falta, que es reparar a las mujeres trans adultas mayores, la inclusión de todas las personas en todos los sistemas que tenga el Estado y que podamos generar, y también que podamos tener leyes desde la niñez, adolescencia y adultas mayores, y que nadie quedemos afuera. ¿Esta historia continuará? Sí, con más igualdad, con más construcción política,
con más marchas del orgullo, hasta llegar a la igualdad real para todos. Hemos alcanzado un montón de los derechos que nos proponíamos como organizaciones, hemos logrado la igualdad jurídica reconocida y nuestra identidad reconocida por parte del Estado, que eso emite un mensaje de igualdad muy importante, sin el cual sería muy difícil hoy estar trabajando por lo que falta, que es la igualdad real, ¿no? La de todos los días, la de la vida cotidiana. Tenemos todavía una batalla cultural por esa igualdad real, en la que se necesitan políticas públicas, se necesitan iniciativas que tienen que ver con la educación, con la comunicación, con la cultura, y en eso estamos trabajando. Nosotros somos los responsables de hacer que estos derechos se reconozcan, se profundicen y se garanticen. Nosotros, todes, en las calles, como en las 30 marchas del orgullo desde el año 1992, hasta que la igualdad real sea para todes, todas y todos.